Ok, ahora sí, ya podemos empezar. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 11 de mayo, donde tenemos con nosotros a Silvia Arcila. Pero antes de darle la bienvenida, pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda causarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos con Silvia. Silvia, bienvenida. Bien, gracias. Yo siempre corriendo, corriendo porque siempre tengo cositas que hacer. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo han Muy bien, estado? ¿Bien? bendito sea Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy Bienvenida. bien, gracias a Dios. Ya muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Entonces, adelante. Bueno, solo tengo el archivito en Word. ¿Cómo hago para montarlo aquí? Porque no hice lo que hacía la vez pasada. Ok, compartes pantalla. Ah, listo. Entonces entro a compartir pantalla con ustedes. Entonces, un momentico. Y compartes el archivo de PDF que tienes. Compartir pantalla. Está en Word. ¿Se puede? Sí. Compartir. Abrir preferencias del sistema. Abrir, escoges el archivo que tienes abierto y minimizado. Ahí, ¿cómo lo hago? Aquí dice PowerPoint, escritorio. Ah, no me trajo para otro lado. Bueno, vamos a empezar así. Yo les hago la conferencia y les quería poner el texto, pero si no se puede, no importa. No, sí se puede. Lo tienes minimizado, ya abierto, pero minimizado, ¿verdad? No, no está minimizado, está ya abierto grande, pero ya lo minimizo si quieres. Ok, entonces así. Ahora sí, Ya, escoge compartir pantalla ¿sí? y ahora en compartir pantalla te debe de aparecer ese archivo ahí para escoger. No, no aparece. Bueno, dejémoslo así, no importa. Yo les hablo, yo les digo porque si no nos demoramos en esto. Ok. Bueno, mire, vamos a ver lo que es el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Este libro es un libro que la misma Virgen María le dictó a Luisa, diciéndole que, o sea, a Luisa Picarreta, todo lo que ella escribió, tanto libros de la Divina Voluntad, que fueron 36 volúmenes, están también el libro de la Reina del Cielo, el reino de la Virgen María, en el reino de la Divina Voluntad, las 24 horas de la Pasión, los giros de Luisa, también los giros, que son oraciones muy especiales que nos enseñó Jesús a través de Luisa, son oraciones que están ahí para que son dictados
por la misma Virgen María, el libro de ella, y por Jesús. Jesús le dictaba a Luisa, la iluminaba, de muchas maneras le dictaba para que ella escribiera todo lo que le hizo escribir Jesús de estos libros de cielo. Son llamados libros de cielo porque si nos acordamos, cuando Jesús le dice a Nicodemo que si hablándoles de las cosas de la tierra, no entendéis, mucho menos puedo hablaros de las cosas del cielo, le estaba diciendo de hablar de estas, del cielo, de las cosas del cielo, le estaba hablando de lo que más adelante él iba a decir de cielo, y todos los libros de la Divina Voluntad se llaman libros de cielo, porque es un lenguaje de cielo, el lenguaje de cielo, y él hace una lectura explicando que cuando un extranjero viaja a otro país, al principio se siente extranjero, se siente extraño, se siente diferente a los demás, no entiende el idioma, le cuesta trabajo adaptarse porque no está acostumbrado a esos modos de ellos. Entonces, tiene que empezar por, digamos, por relajarse, tienen que empezar por aprender, tiene que empezar a, pues sí, a tener un poco de paciencia mientras aprende palabras, sonidos, aprende también comida, a pedir comida, todos los ingredientes y todas las cosas son distintas, entonces es una forma diferente, mientras se acostumbra también el estómago a recibir esa comida. Es exactamente igual con la divina voluntad, porque el lenguaje del cielo es el que se habla en el cielo, por decir así, y el lenguaje de la tierra, pues el que conocemos nosotros. Entonces la gente, por lo general, le cuesta un poco de trabajo al inicio, a algunas personas, a otras no, de entender estos escritos y entender las cosas que Jesús le dice a Luisa del libro del cielo o de los escritos de la divina voluntad. Entonces, una parte pues es meditarlos, aprender a tratar de leerlos, y otra parte pues sí, yo tengo que recurrir y volver a hablar del perdón, pero no vamos a hablar del tema, sino que me ha parecido curioso que la gente que habla del perdón y que conoce el perdón me van comentando que como que les quita velos y puede entender mejor los escritos. Eso ha pasado a mucha gente. Bueno, eso es lo que es del libro del cielo. Entonces, la Virgen le dicta a Luisa un libro. Especialmente ese libro se ha recomendado que lo leamos en mayo, que es el mes preciso para leer este libro de la Virgen María. Lo que pasa es que es un libro que tiene demasiadas cosas, demasiadas lecciones, aprendizajes, podemos decir cosas, muchas cosas para aprender. Es un libro que lo tendríamos también, deberíamos tenerlo como cabecera de un libro espiritual muy especial. En este libro, la Virgen pues habla de todos los temas de ella. Ahí está, ella narra la vida de ella que nosotros conocemos. Normalmente es todo lo que conocemos de ella que nos lo va narrando en este libro. Ella va contando, por ejemplo, el momento del nacimiento de ella. En el momento ella empieza, el libro empieza con la Inmaculada Concepción. Ella como que narra un poco el momento de la Inmaculada Concepción, de cómo Dios la limpia, la purifica de todo. Y miren que nosotros que hemos hablado de las herencias transgeneracionales, es algo muy especial porque Jesús es un misterio de Dios que más adelante, cuando hablemos de la Santa Misa y la Pasión, ahí vamos a explicar una parte que se llama el acto único y eterno de Dios, que es como Dios todo lo hace en un solo instante. Y la pasión de Jesús estaba desde el inicio de la creación ya hecha, con todo lo demás, con toda la historia del mundo hasta el final, en un acto único y eterno de Dios. Eso lo vamos a explicar más adelante detalladamente para que se entienda. Entonces él dice que los méritos previstos del Redentor, o sea,
toda la pasión, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo la envolvió a ella en el seno materno de Ana, su mamá. En el momento en que estaba siendo concebida, a ella la envuelve Dios con toda la pasión de Jesús, con la vida de Jesús, los méritos de Jesús, y eso la preserva a ella, la limpia, por decir así, de esa herencia transgeneracional, no le llega a ella, la cuida Jesús, la protege, y entonces ella nace inmaculada, inmaculada sin mancha de pecado. Ninguna, o sea, no tenía absolutamente nada. A mí me gusta hablarles de un ejemplo que para mí es muy, como les digo, es muy, es como una forma de mirar cómo Dios crea al hombre y hagamos de cuenta que nosotros somos una pequeña chispa que Él pone en su mano, pero esa chispa sale de Dios, como si Dios sacara una partecita pequeña de Él, la pusiera en la mano y es una chispa de luz, de gracia, de santidad, todos los atributos de Dios, digamos, y Él entonces tiene vida, somos nosotros, y en el momento en que ya estamos ahí con esa gracia de Dios, no es exactamente así, pero es como, miremoslo, como el alma, le cae la mancha de pecado original y ensucia, digamos, esa chispa. Al ensuciarla, esa chispa queda manchada. Además, hay una parte que es lo que veíamos antes, en el taller lo vimos, como la concupiscencia, que es la tendencia al pecado, le llega al hombre y entonces el hombre ya nace con una tendencia al pecado. Con María no sucedió eso, ella es preservada de todo eso y ella recibe una gracia enorme, que esa gracia viene a ser la gracia que la envuelve, que la cubre, que es la gracia de Dios de la vida, pasión, muerte y resurrección, y la hace nacer inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mancha de pecado, porque mácula es mancha, inmaculada es sin mancha de pecado. María nace, María la llama la iglesia la nueva Eva. ¿Y qué significa la nueva Eva? La nueva Eva significa que María nace con las mismas condiciones que nacieron Adán y Eva. En otras palabras, Adán y Eva eran inmaculados antes del pecado, pues sin mancha de pecado. Y cuando ellos pecan, se vuelven maculados, o sea, ya tienen pecado, ya tienen mancha de pecado y todos nosotros nacemos maculados con mancha de pecado. María alcanzó a nacer, Dios la escoge y le dice a Jesús a Luisa que ella es la única criatura en la mente de Dios que va a nacer sin mancha de pecado, que nace completamente eh, eh, limpia de pecado, completamente. Y nunca, nunca la tocó el pecado. María, por ejemplo, entonces, ella vive ese estado. Yo cuando he explicado esto de la Inmaculada Concepción, me gusta decir que María, Dios la hizo inmaculada porque nació sin mancha de pecado, pero María se mantiene inmaculada, ya es mérito de ella, que nunca, nunca, nunca pecó, nunca quiso hacer su voluntad humana. Ahí está el misterio grande de la Inmaculada Concepción, porque la voluntad humana nos arrastra a nosotros a desobedecer a Dios, a hacer las cosas como nosotros queremos y no como las quiere Dios, y eso nos lleva a nosotros al pecado, porque la definición de pecado que da Jesús en los escritos de la Divina Voluntad es que nosotros hacemos actos voluntarios en contra de la voluntad de Dios. O sea, sabemos, por ejemplo, los mandamientos. Es fácil decir, Él dice no robar y yo robo sabiendo que Él dice que no robe. Eso es el pecado. Entonces, estoy desobedeciendo a Dios. María cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y Jesús dice una frase de María impresionante que a mí siempre me impacta mucho esa frase de Jesús cuando dice que María hacía la voluntad de Dios como Dios mismo.
Y ahí es donde uno dice, yo cuando leí esa frase me quedé como, pero ¿cómo hizo María para vivir y para hacer esa voluntad de Dios como la hizo Dios mismo? Pues difícil, muy difícil, porque uno siempre tiende a hacer las cosas a la manera de uno, a lo que a uno le gusta, hacerlas como uno quiere y no como otro quiere. Le cuesta trabajo hacer las cosas a la manera de otro, pero María hizo siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios y eso es lo que a ella la ha hecho tan grande. Jesús en los escritos dice que el mérito de María, que la iglesia dice, por ejemplo, y dice que eso es como darle un homenaje a María, pero un homenaje humano, cuando se dice que María es inmaculada porque nace sin pecado original, eh, sin la mancha de pecado, es inmaculada. Pero que lo decirle como un mérito más grande a María, un mérito divino, es que ella se preservó inmaculada, se mantuvo inmaculada. Ella sí tuvo un mérito muy grande, porque inclusive en el libro de la Virgen María nos habla del sacrificio que a ella le costó hacer todo el tiempo, morir a su voluntad y solamente querer lo que Dios quería. Ella dice que no hay sacrificio más grande porque los santos que han hecho grandes sacrificios en algunos momentos, él dice, es hacerlo en un momento o hacerlo en otro, pero ella era una vida constante de sacrificio a su voluntad, dándole siempre muerte a la voluntad humana para que la voluntad de Dios reinara en ella. Y eso es lo que ha hecho grande a María. De hecho, es tan grande que el mismo Jesús dice que la fiesta más grande que hay para nosotros es el 15 de agosto, que es el día de la Asunción, donde María asciende al cielo. Ese día dice que se podría llamar el día de la divina voluntad porque es la primera criatura que entra al cielo, que vivió plenamente y completamente la voluntad de Dios, como lo debieron haber hecho Eva y Adán, y no lo hicieron. Entonces María sí lo hizo, por eso María es llamada la nueva Eva, Jesús el nuevo Adán, porque ellos representaron el papel que Eva y Adán debieron haber hecho y no hicieron porque pecaron. Entonces, ahí es donde vemos nosotros esa maravillosa divina voluntad, lo que hacen nosotros. Es grandísimo el don y la gracia que Dios nos quiere dar en este tiempo. Y María en su libro, estamos hablando hoy del libro de María, de la llamada de la reina de la divina voluntad, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, cómo ella vivió esa divina voluntad. Entonces, en este libro de la Virgen es tan especial, es un libro que uno lo puede leer y releer cuantas veces quiera, y es impresionante. Yo en Radio María, aquí en Colombia, he hecho el libro completo en los programas de Radio María 2 veces seguidas, o no, seguidas no separadas, pero seguido el libro, lo que quiero decir, lección tras lección, son 37 lecciones y la meditación, sobre todo la explicación de algunas cosas que la Virgen dice ahí para nosotros que son de un tamaño enorme. Yo quiero empezar pues ya la empezamos, pero del libro, hablando más del libro, de lo que trae el libro, leyéndoles a ustedes lo que es la introducción, que es lo que la Virgen llama como un llamado materno de la Reina del Cielo. Ella dice estas palabras en su inicio del libro, dice así: hija queridísima, y nos lo dice a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Siento la irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. O sea, ella habla de visitas, es que en la medida que nosotros cogemos el libro y empezamos a leer esas lecciones, es como si ella viniera a nosotros y nos hiciera unas visitas. Por eso ella las llama hacerte descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad,
Yo permaneceré siempre contigo en tu alma para hacerte de maestra, modelo, ejemplo y madre tiernísima. María para nosotros es madre, maestra, modelo, es ejemplo, y por eso ella quiere mostrarnos cómo es todo eso en este libro. Y dice, yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. Aquí también quiero mostrarles otra cosa. Ustedes imagínense, porque es que es real lo que les voy a decir, pero hay que imaginárnoslo. El rey y la reina están mirando por la ventana a sus hijos. Están en el palacio, vamos a poner el ejemplo. Y ellos ven a esos hijos todos harapientos, o sea, con harapos, pobres, comiendo como de la basura, sucios, como el hijo pródigo que se fue y perdió. Así somos nosotros, porque es que nosotros salimos de las manos de Dios como reyes y nos hizo reyes de la creación, reyes de nosotros mismos. Y resulta que el hombre perdió por el pecado esas condiciones, con el bautismo las recupera, pero sigue la creación dominando al hombre, siguen las pasiones dominando al hombre. El bautismo nos hace reyes, sacerdotes y profetas. Somos reyes por el bautismo, recuperamos la condición de rey que Dios le dio al hombre en el paraíso terrenal. El hombre en el paraíso terrenal era rey de toda la creación, le daba órdenes a la creación, a todo lo creado. Ahora la creación se ha vuelto contra el hombre por el pecado del hombre, por el pecado nuestro. La creación se volvió. Hay una lectura de los escritos del volumen 20 impresionante donde Jesús dice que él había puesto al hombre por encima de toda la creación, le había dado el mando de la creación. Y entonces resulta que el hombre ha hecho mal uso de esa creación. Voy a quitarle el volumen aquí al teléfono que me olvidó. Ha hecho mal uso de esa creación y por el pecado, digamos que se bajó a una condición menor de lo que estaba la creación, porque el hombre estaba por encima, siempre le daba órdenes a la creación y la creación era feliz obedeciendo al hombre, pero en el orden que Dios lo puso. Por eso San Pablo cuando dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios, se refiere exactamente a esto, a que la creación quiere que el hombre vuelva a su estado de origen y vuelva a dominar la creación, porque es el orden que Dios le dio a las cosas. Entonces, mientras eso no suceda, la creación seguirá gimiendo con dolores de parto, como dice San Pablo. Entonces, aquí en esta lectura del volumen 20, a los que tengan los volúmenes de la Divina Voluntad, en la primera lectura Jesús habla de eso, de que el hombre estaba puesto por encima de la creación, pero en el momento que peca, baja y se hace más abajo de la creación y la creación empieza a dominar al hombre. Por eso nosotros vemos los temblores, los volcanes que están haciendo erupción en algunas partes del mundo, los maremotos, todo eso que pasa con la creación y que arrastra y hace daño al hombre, ese no es el plan de Dios. Eso es consecuencia del pecado del hombre y por eso nosotros pues tenemos que vivir las consecuencias. Entonces María nos dice, y ella entonces les decía, imagínense ustedes el rey y la reina mirando por la ventana a sus hijos, todos enfermos, cojos, mudos, paralíticos, con todos deformados, pues por el pecado. Y ellos, y María como madre, como reina, quiere hijos que sean semejantes a ella, hijos que la asemejen, hijos donde ella puede hablar de tú a tú con su hija y decir porque somos no iguales, porque a María nadie la va a alcanzar, más que ella nace ya inmaculada y no conoce la concupiscencia, es elegida para ser la madre de Dios y es la madre de Dios.
y nosotros pues estamos bastante lejanas de eso y más en este estado del destierro y de la concupiscencia y de las pasiones que nos dominan. Entonces Dios quiere, y María también, quiere hijos que la asemejen a ella, hijos con que ella se pueda sentar a conversar de tú a tú y se pueda entender con esos hijos, porque normalmente un hijo que vive en la miseria, que vive con pasiones, que vive mal, pues el hijo siempre va a estar pidiendo, necesitando. En cambio, si está en una condición similar a la de la mamá, pues puede ya hablar de otros temas, compartir, vivir, eso es lo que ella quiere. Entonces, por eso dice, yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. Esto también cabe decir aquí que vale la pena este trabajo de perdón que hemos visto porque nos prepara para que dejemos esos harapos, dejemos esa ropa, el hombre viejo, la ropa vieja, y podamos entrar en este reino, en el palacio, a vivir con el rey y la reina en condiciones similares. Esa es la idea de lo que yo les he venido enseñando y les he venido mostrando. Entonces, bueno, dice nuestra madre, ¿sabes? Con mis mismas manos te traigo en don este libro. Te lo ofrezco como premura materna para que tú a tu vez, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Aquí viene otra cosa. ¿Por qué dice ella vivir de cielo y no más de tierra? Porque es el lenguaje de cielo, porque Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, donde nos hace decir, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, si nosotros empezamos a conocer esta divina voluntad y a vivir esta divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo, entonces podemos cumplir esa parte del Padre Nuestro y podemos vivir el cielo aquí en la tierra. Y es vivir como los habitantes del cielo, pero estando en la tierra, que eso era lo que vivían el hombre en el paraíso terrenal, lo que Dios quería de nosotros, nos lo quería dar, y por eso es que no lo trae ahora en este tiempo. Este es el tiempo en que Él quiere darle al hombre esta gracia. Perdón, un segundito pequeño, voy a traer, aquí está, ya, es que dejé una agüita aquí atrás de mí. Entonces, necesito remojar la garganta, si no se me reseca y no puedo hablar. Bueno, entonces dice ella eso, ¿no? Nos invitan a entrar a este reino de Dios. Entonces, estamos en el final de los tiempos. Ya estamos en el momento próximo en que empiece la gran tribulación. Van a ser momentos muy duros y difíciles. Pero Dios dice, no temáis, a vosotros os digo, no temáis. Y en una lectura del volumen 11, dice, del volumen, no sé si 11, pero el volumen de la Divina Voluntad, son 36 volúmenes. Jesús le dice a Luisa que es María la que va a marcar la frente de los elegidos por ella para que protegerlos de todos estos flagelos que se vienen para la humanidad. O sea, hay que aferrarnos a María, hay que estar con ella y aprender de ella estas lecciones que nos trae para que nos prepare, para que podamos ser partes de ese reino. Entonces dice ella, para que aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Este libro es de oro, hija mía. Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad, incluso terrena. Nos está diciendo ser felices aquí en la tierra. En él encontrarás la fuente de todos los bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Si eres tentada, adquirirás la victoria. Si has caído en la culpa, encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si estás fría, el medio seguro para enfervorizarte.
Si hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad. Con él no te faltará nada, no estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Con él no te faltará nada, no estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Yo, la emperatriz celestial, pensaré en todas tus necesidades con tal de que aceptes vivir unida a mí. Si tú conocieras mis ansias, mis suspiros ardientes e incluso las lágrimas que derramo por mis hijos, si tú supieras cómo ardo por el deseo de que tú escuches mis lecciones, todas de cielo, y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro tú verás maravillas. Encontrarás una mamá que te ama de tal manera de sacrificar a su amado hijo por ti para poderte hacer vivir de la misma vida de la cual ella vivió en la tierra, lo que les decía hace un momento, vivir una vida similar a la de ella, como ella la vivió. Entonces dice, para poder hacerte vivir de la misma vida de la cual ella, o sea, la mamá, o sea, María, vivió en la tierra. Ah, no me des este dolor, no me rechaces, acepta este don de cielo que te traigo. Acoge mi visita, mis lecciones. Debes saber que yo recorreré todo el mundo. Iré a cada individuo. A propósito, un paréntesis, ahora que acabemos esta conferencia, yo le mando a Marisa por el WhatsApp el libro para que ella lo ponga, para que todas las personas que lo quieran tener lo puedan bajar de ahí mismo para que tengan el libro, porque vale la pena, es un libro muy especial. Dice, debes saber que yo recorreré todo el mundo, iré Sí, a cada Silvia. individuo, a Es- todas las familias, a las comunidades religiosas, a cada nación, junto a todos los pueblos. Y si es necesario, giraré por siglos enteros hasta que haya formado como reina mi pueblo, como madre mis hijos, los cuales conozcan y haga reinar donde quiera la divina voluntad. Aquí tienes expuesto el propósito de este libro. Aquellos que lo acojan con amor serán los primeros hijos afortunados que pertenecerán al reino del fiat divino, o sea, al reino de la divina voluntad. Fiat es el hágase, es voluntad de Dios, fiat divino. Y yo con caracteres de oro escribiré sus nombres en mi materno corazón. Y yo con caracteres de oro escribiré sus nombres en mi materno corazón. Fíjense tan grande que hace esta madre este regalo para nosotros de este libro, y con leerlo, con ponerle cuidado, es como aprender sus lecciones, mirar, meditar, contemplar cómo ella vivió esa divina voluntad en cada momento de su vida, porque ahora les voy a hacer una listica de lo que ella tiene el libro para que más o menos sepan los capítulos, de qué se trata. Entonces, en cada parte de la vida de ella que nosotros conocemos por las Sagradas Escrituras, ella va contando, va narrando cómo vivió la voluntad de Dios en cada uno de esos momentos y nos va enseñando. Además, miren, este libro tiene una cosa tan especial y es la siguiente. Ella dice que, por ejemplo, que Dios la hizo inmaculada, que si no, y dice, y lo dice en el libro, en la primera lectura del libro es la Inmaculada Concepción de María. Entonces ella dice que si nosotros hacemos lo que ella nos dice, nos hará inmaculadas a nosotros. ¿Cómo nos hace María Inmaculadas? Es muy grande, muy lindo. Yo me río porque es una cosa muy hermosa y muy, muy bella. Lo anunció
está anunciado en las Sagradas Escrituras, más específicamente San Pablo, en Efesios 1:3, ustedes pueden leer. Lo que pasa es que han ido cambiando las traducciones de la Biblia y las han ido modificando porque para mí, en mi concepto personal, es porque no se ha entendido lo que Dios quería decirnos y ponen otras palabras. Pero las Biblias anteriores, si ustedes las leen, ahí dice, Efesios 1:3, dice San Pablo, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha predestinado desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados ante Él en el amor. Y está hablando de nosotros, no está hablando de la Virgen. Él dice para ser santos e inmaculados. Y yo les decía que María se conserva inmaculada porque nunca pecó, porque siempre hizo la voluntad de Dios. Si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, podemos llegar a ser inmaculados. No concepción inmaculada. María es la única, porque ella fue concebida inmaculada, nosotros no. Pero podemos llegar a vivir como vivió María, de voluntad divina, y poder adquirir ese estado inmaculado en el alma, porque inmaculado es que no hay mancha de pecado, porque la divina voluntad nos ayuda. Y acuérdense, por otro lado, el trabajo del perdón, si yo voy sacando la ira, la soberbia, la gula, la pereza y todos los demás pecados capitales, como les enseñé con el perdón y las oraciones de desate, pues la idea es llegar a ese estado inmaculado. Y para eso es que Él nos lo dio en este tiempo y no antes, porque es para este tiempo, para que vivamos como María vivió de voluntad divina. Entonces dice María, mira, hija mía, aquel mismo amor infinito de Dios. Entonces, les estaba diciendo, ella dice, si ustedes me hacen caso, ponen cuidado las lecciones, las aprenden, las meditan, penetran en ellas, entonces yo voy a darles lo mismo que ella tenía. Entonces, después de que ella habla de su Inmaculada, la segunda lectura que tiene el libro habla de cómo Dios la inundó dice, el Padre me inundó de mares de potencia, el Hijo de mares de sabiduría y el Espíritu Santo de mares de amor. O sea, los tres, cada uno le dio lo que ellos se relacionan. El Padre con la potencia, el Hijo es la inteligencia y la sabiduría, el Padre la potencia y la voluntad, y el Espíritu Santo el amor y la memoria. Entonces, son tres potencias del alma: voluntad, inteligencia y memoria. De eso lo explica Jesús también en los escritos, que le dio al hombre y lo hizo especial por eso. Entonces, el Padre relacionado con la potencia y la voluntad, el Hijo con la inteligencia y la sabiduría, y el Espíritu Santo con el amor y la memoria. Entonces, ella dice también que si nosotros hacemos lo que ella nos está diciendo en esa lección, que es vivir en la voluntad de Dios, llegar a poner como centro de vida la voluntad de Dios, no mire, o sea, es como decir, estar dispuestos a morir antes de hacer un acto de voluntad humana, para que no hagamos nuestra voluntad, sino siempre la de Dios. Si estamos pues dispuestos a eso, ella empieza, en todas las lecturas nos va recalcando, nos va recordando, nos lo va diciendo, nos lo vuelve y nos lo repite. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a ver el gran bien que es hacer la voluntad de Dios, porque es un bien enorme para nosotros. Es lo único en este mundo que hace verdaderamente feliz al hombre y lo inunda del amor de Dios. Y lo hace sentir hijo, hijo de Dios, pero no un hijo de que sí, Dios es mi padre, pero es un padre que está lejos por allá y yo acá sufriendo y mi padre no me escucha y mi padre no. Esto es para que vivamos una cercanía con Dios de tú a tú, de padre a hijo. Se recupera ese amor filial que Dios tenía con el hombre en el paraíso, que María tenía con Dios, o tenía en la tierra y lo sigue teniendo en el cielo, por supuesto. Entonces es para eso. Y por eso él dice que él ya quiere que el Padre nos inunde de mares de potencia,
el hijo de mares de sabiduría del Espíritu Santo, de mares de amor. Eso lo dice en la segunda lectura. O sea, ella nos va prometiendo que lo que ella recibió de Dios, que la fue haciendo tan grande, que la llegó a ser pues la madre de Dios, ella nos los quiere compartir, porque miren, todo lo que uno de mamá, y se los digo yo que soy madre, yo tengo 2 hijos, uno de mamá y de papá, estoy segura, los papás, claro que es que ahora hay de todo, pero los buenos padres que quieren a sus hijos, normalmente todo lo que consiguen, su dinero, sus posesiones, sus cosas, todo es para los hijos. Es muy raro el papá que diga, no, esto es solo para mí y yo no lo comparto. Es que es un parte de la naturaleza que Dios nos ha dado a los padres, que todo lo que hagamos y tengamos se lo compartamos a nuestros hijos. Ahora con mayor razón Dios. María es la llena de gracia. La plenitud de la gracia está en María. Y esa gracia, ella no la quiere solo para ella. Ella la quiere compartir con sus hijos. Entonces, por eso, en este libro, ella nos va diciendo paso a paso que hagamos esa voluntad de Dios, que vivamos en la voluntad de Dios y ella nos va a compartir sus gracias a nosotros, para que nosotros también tengamos la gracia que tenía María. Obviamente, yo lo digo siempre, a una enorme distancia de ella, pero igual así nos quiere semejantes a ella y nos quiere, a pesar de todo, que ya dejemos el mundo pecado atrás, que ya dejemos de hacer nuestra voluntad, que empecemos a entregarle todo a Dios, que nos abandonemos en sus brazos. Yo digo que vivir en la divina voluntad es de lo más delicioso del mundo, pero a uno le da temor. ¿Por qué delicioso? Porque todo lo hace Dios. Yo solo le entrego, yo trabajo y hago lo mío, pero sin angustia, sin estresarme, sin angustiarme. Dios se encarga de todo lo demás. Yo se lo dejo a Él lo toma, Él lo hace, dispone Él y ya. Y yo tranquila, como acostada en los brazos de Dios, relajada en los brazos de Dios, sabiendo que todo lo que Él hace será lo mejor para mí, será perfecto, porque Él me ama con un amor infinito como nadie en el mundo me ha amado, porque además no solo me ama, sino que Él es la sabiduría increada, todo lo sabe, y además porque Él con su poder y su voluntad puede hacerlo todo. Y si no lo hace, me da lo que yo necesito, lo mejor que necesito. Lo que pasa es que es lo mejor que necesita mi alma, no mi cuerpo, mi alma. Entonces Él a veces, por eso a veces nos pone en la cruz o nos deja, nos va haciendo vivir circunstancias porque la Biblia también lo dice, que al buen árbol lo poda para que dé fruto. Entonces, a veces hace unas podaditas por ahí para que podamos dar fruto, mejor fruto, siempre. Él siempre está trabajando el alma de una manera y de otra, a veces suave, a veces lento, a veces más rápido, a veces más fuerte, pero siempre está trabajando las almas, porque Él quiere embellecer el alma siempre. Bueno, entonces ella dice acá, hija, aquel mismo amor infinito de Dios que en la redención quiso servirse de mí para hacer descender el Verbo eterno sobre la tierra, me llama ahora otra vez a actuar y me confía el arduo trabajo, el sublime mandato de formar sobre la tierra a los hijos del reino de su divina voluntad. Maternalmente presurosa me pongo a la obra y te preparo el camino que te deberá conducir a este feliz reino. Ahora les voy a decir una cosa, es realidad, realidad. Después de esta gran tribulación, como les dije, va a venir Jesús, la segunda venida, Él va a venir realmente en el caballo, como lo dice lo dice el Apocalipsis, y que vendrá entre caballos y vendrá con una corte celestial. Él va a venir a la tierra a instaurar el reino y va a ser después de esta gran tribulación y estamos a añitos de eso, no sé cuántos años, pero no son más de 10 años.
Él va a venir a la tierra a instaurar este reino. Y todos los que quedemos, y digo yo quedemos porque yo espero que sí, en este reino vamos a empezar a inaugurar el reino de Dios en la tierra y todos vamos a tener que vivir en la divina voluntad. A eso nos está llevando Dios con esta divina voluntad, a que todos vamos a terminar allá. De unos más que otros, unos en una medida y otros en otros. Él dice que hay grados para vivir ahí en la divina voluntad, pero es el cielo en la tierra. Ahí sí se va a volver el cielo en la tierra. Y todo el mundo va a ser feliz, a nadie le va a hacer falta nada, todo el mundo va a tener en abundancia todo. Va a ser un estado tan maravilloso del hombre como nunca en la vida ha habido. Nunca va a ser el final de estos tiempos. Dura como 1000 años o 1500 años, dicen los que saben de esto. Entonces, por eso es que es importante que conozcamos este reino de la divina voluntad. Por eso María está con deseos de que vivamos este reino. Dice, maternalmente presurosa me pongo a la obra y te preparo el camino que te deberá conducir a este feliz reino. Para tal propósito, te daré sublimes y celestiales lecciones, sublimes y celestiales lecciones. Te enseñaré nuevas y especiales oraciones, mediante las cuales empeñarás al cielo, al sol, a la creación, a mi misma vida y la de mi Hijo, y a todos los actos de los santos, a fin de que a nombre tuyo ellos pidan el reino adorable del querer divino. Estas son oraciones que Luisa hacía, donde también la Virgen nos enseña y María las hacía todo el tiempo, de poner te amos en toda la creación. Dice que, por ejemplo, cada flor tiene el te amo de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, por eso la creación entera gime con dolores de parto. Quiere parir ese amor en nosotros y nosotros no lo recibimos. Entonces, quiere que lo recibamos. Ella lo hacía, Luisa lo hacía y nos lo ha enseñado. Entonces, yo pongo mi te amo en cada florecita del campo, pasado, presente, futuro, en todos los florecitas de, por ejemplo, en el girasol, en todos los girasoles, y puedo poner hasta en cada pétalo, en cada, yo no sé cómo se llamarán los que están adentro, que es de donde creo que las abejas sacan el polen, no sé cómo se llaman esos que están adentro, que son palitos. Eso, en cada uno de esos yo puedo poner mi te amo para Los Dios a nombre mío. pistilos, son Eso, pistilos. pistilos. Eso, gracias. Ahí, cada uno de los pistilos, le pongo mi te amo a Dios para que llegue a Él, de parte mío y de todas las criaturas, como si todas las criaturas le hubieran dicho te amo en donde Él puso te amo para nosotros. Eso nos enseña a Él a hacer esas oraciones y por eso aquí María dice que comprometes al sol, porque es en cada rayito de luz del sol, inclusive en cada partícula de luz del rayo de sol. Podemos poner te amos para Dios en cada parte, en lo que hizo Jesús, en lo que hizo María, en la misma pasión de Jesús, digamos, para quitarle a Jesús los dolores que él vivió en su pasión, besar los pies, el piso antes de que él pise, así hace Luisa en las oraciones, es muy bonito. Entonces ella también quiere y nos enseña para que nosotros también hagamos oraciones. María nos enseña. Dice, estas plegarias son las más potentes porque comprometen al mismo obrar divino. Por medio de ellas Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Por medio de estas oraciones que María nos enseña, Dios se sentirá desarmado y vencido. Desarmado y vencido no porque tengamos el poder de desarmarlo y vencerlo, sino es por amor, porque Él se conmueve de ver cómo, de hecho, les cuento que en una de las lecturas, Luisa estaba haciendo la adoración a las llagas de Jesús y quería hacerlo. Y le preguntó a Jesús, mira, es que todavía ya no me queda tiempo sino de hacer una de las dos. Si alcanzo a hacer las dos, hago las dos. Pero ¿qué quieres que haga? Hago oraciones en la divina voluntad de estas de ponerte amos, que son los giros del libro de los giros, es eso exactamente. Y oraciones en la divina voluntad está llena de estas oraciones que Luis hacía mucho.
Entonces le dice a Jesús que ¿qué hago? No me queda tiempo suficiente. O hago los giros, o hago las oraciones en la divina voluntad, o hago las llagas de Jesús. Y Jesús le dice, mira, ya hay muchos santos que me han hecho oración a las llagas. Ya en este momento yo prefiero las oraciones de la divina voluntad, que pocos me la hacen y son las que más me agradan. Entonces ella entiende y nos hace entender a nosotros también lo que Dios quiere de que hagamos estas oraciones, que es darle la correspondencia de amor a Dios en todo lo creado. ¿Se acuerdan las palabras de la misa que decimos nosotros o dice el sacerdote? De gracia, es justo y necesario, es nuestro deber, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias en siempre y en todo lugar. Él nos enseña no solo a darle gracias siempre y en todo lugar, sino que nos enseña a poner el te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo, te glorifico por todo lo que haces por nosotros. Gracias y pongo mi te amo en todo, en todo, en todo, en la luz del sol, en las titilar de las estrellas, porque ese titilar de las estrellas, cada que titila una estrella nos está mandando un te amo Dios a nosotros. No sabíamos, en la divina voluntad nos lo enseña, nos lo dice. Y nos dice que está ansioso que nosotros recibamos el amor y le demos correspondencia. Entonces, eso es lo que ella dice aquí para que nos enseñe. Dice, estas plegarias son las más potentes porque comprometen el mismo obrar divino. Por medio de ellas, Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Fuerte por esta ayuda, tú acelerarás la venida de su reino felicísimo y conmigo obtendrás que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, según el deseo del Maestro Divino. Bueno, así en general, esa es la llamada de la Virgen, o sea, la introducción que tiene el libro. Hay una parte aquí muy bella. Lo que pasa es que ya vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque quería compartirles unas cosas. Ella, por ejemplo, el libro de la Virgen al principio es un poquito, mm, es un poco, ¿qué les dijera yo? Denso en el sentido de que es puro lenguaje de cielo. Ella hace unos, como si estuviera en el seno materno, no lo dice así, pero son 9 lecturas antes del nacimiento de María. Y en uno está lo que es la Inmaculada Concepción, donde ella dice cómo Dios la cubre, la envuelve, la llena de luz y la purifica y nace inmaculada. Luego viene a ser la sonrisa de la Trinidad. Dios sonríe al ver por fin una criatura como salió de las manos de Dios, como Dios quería de la criatura. Yo acostumbro mucho a decirle a la gente, miren que en este tiempo que estamos en el destierro, desterrados del paraíso terrenal, desterrados del reino de Dios, las fotografías de Jesús y de María son todas serias. Pero en el reino Él sonríe porque por fin está viviendo el hombre como Él quería y siempre sonríe. Aquí sonríe cuando la Virgen por fin es inmaculada, dice por fin una criatura como debió salir de las manos, como debió quedar el hombre siempre antes del pecado. Por fin una criatura, María. Entonces se vuelve la sonrisa, después la siguiente es la sonrisa de toda la creación, o sea, toda la creación también sigue esa sonrisa de Dios con la Virgen. Luego viene la celestial niña, perdón, el paso a la prueba. Ella dice que ella tiene una prueba, que Dios la prueba, porque sin la prueba nadie, y habla es muy bonito de la prueba en esa lectura, de cuántas veces Dios nos prueba a nosotros en situaciones que nos difíciles y nos hace pruebas y cómo vale la prueba para Dios. Él dice que sin la prueba no puede fiarse de la persona. Entonces muchas veces nos prueba Dios. Y a María la probó mostrándole cómo vivía el hombre de voluntad humana en el destierro, lleno de pasiones, miserias, dolores, sufrimientos, pecados, de todo, que el culpable es el pecado, obviamente, con la voluntad humana. Y le muestra cómo vivió, cómo salió el hombre de las manos de Dios. Y entonces María le dice a ella que escoja.
Ella dice, no, yo escojo la voluntad divina y nunca conocer mi voluntad para nada. La amarró al trono del Padre Celestial, la voluntad de María, y no quiso para nada mirarla, ni tocarla, ni verla. Y todo lo hizo en la voluntad de Dios. Por eso decía que era el sacrificio más grande. Se queda inmaculada. Después de la prueba, entonces son 9 lecturas así donde ella habla de esas cosas. En la lectura 10 ya habla del nacimiento de María, entonces esa niña hermosa que lo primero que hace es ponerse a hacer giros, a poner te amo y te amo y te amo por todos nosotros, que llevaba ya 4000 años el hombre en la tierra cuando nace María, después de la salida del hombre del paraíso terrenal, y ella empieza a suplir por todos el te amo que no le hemos dado nosotros, entonces se lo da ella por todos los del pasado, el presente y el futuro, y empieza a ser desde pequeñita, desde el seno materno, desde que estaba ya recién nacida, ella dice, va contando. Luego cuando la llevan al templo sus papás a los 3 años y ella se queda en el templo, la vida del templo, cómo ella aprende la obediencia en el templo, dice que cada vez que sonaba la campanita ella oía la voluntad de Dios que la llamaba a orar, era la que servía, la que atendía, estaba siempre atenta a servir en el templo. Luego sale del templo cómo escogen a San José, cómo están los dos preocupados. Ella cuenta eso, de que ella es virgen y se quiere quedar virgen, pero San José le dice que él también hizo promesa a Dios de castidad, entonces ya los dos descansan y dice, bueno, entonces ya tranquilos, porque los dos queríamos ser ella virgen y el casto. Entonces ya quedan en eso. Luego cuando ella va a donde Isabel, yo hice una narración de la Navidad con todos estos detalles. Está en mi canal de YouTube de la llamada del amor, la Navidad en la Divina Voluntad, con todos los detallitos que Jesús habla, que habla María, de cosas bellísimas, bellísimas, de cómo San José cuando encuentra a María y la ve embarazada, lo que piensa de ella, cómo no hablan en todo el camino y son como 3 días de camino y él jalando el burrito y los dos en silencio. Es una cosa extraordinaria, extraordinaria la Navidad en la Divina Voluntad. Toda la Divina Voluntad es muy hermosa y cómo la deja y María sufriendo era por San José. Ella decía, yo sufría por él porque él estaba sufriendo, porque él estaba pero no me decía nada y yo pues tampoco estaba esperando como que Dios obrara. Y ella entonces deja que Dios le anuncie a San José y que yo les decía en la Navidad, les decía que era importante que eso sucediera porque de esa manera Dios muestra que el hijo no es de San José, el que él la haya dejado repudiado en silencio, como dice la Biblia, y la haya dejado en su casa y él se va dejándola porque sí, ya pensando en no volverla a ver hasta que el ángel le anuncia que ese hijo es y sabían en esa época que el niño del Mesías iba a nacer de una virgen llamada María. Por eso a muchas niñas en esa época les ponían María. Entonces, son detalles, detalles que uno empieza a degustar y a darse cuenta qué cosa tan extraordinaria, tan maravillosa es estas cosas de Dios y a uno le va dando como una sed de conocimiento. Quiero conocer más, saber más cómo vivieron, cómo fue, porque también está la vida oculta, la vida de Nazaret, oculto, que yo también decía, él se ocultó. Miren, él nació y al año, no sé cuánto tiempo, ya empezaron a perseguirlo para matarlo, Herodes. Y luego se tiene que esconder en Egipto y luego vuelve ya a Nazaret y ahí se queda. Oculto, ¿por qué? Porque si él se hace público, lo matan antes de tiempo, porque es que el hombre no lo podía ver en la tierra. Y luego cuando sale a su vida pública, al tercer año ya lo matan. O sea, él tenía que ocultarse para llegar a la edad en que iba a ser crucificado, porque él vino a eso. Entonces va pasando toda la vida de María de una manera extraordinaria, va contando detalles de lo que ella vivió, cómo ella lo vivió, cómo vivían en la casita de Nazaret, unos detalles bellos. Luego cuando yo tengo aquí
dos cositas que me gustaría compartirles. ¿Tengo tiempo, Marisa? Claro que ¿Marisa? sí, tienes Ah, todo el bueno. tiempo del mundo. Ah, bueno, solo dos cositas más que les quiero decir, pero ella está ahí, por ejemplo, también está hablando de el nacimiento de Jesús, luego Jesús en el seno de María es bellísimo, lo que hace Jesús en su nacimiento, el llamado a los pastorcitos, la visita a los reyes, la huida a Egipto, la vida oculta, luego la separación de Jesús y de María y la vida pública de Jesús, la pasión, la resurrección, todo esto está narrado en el libro de María en las 37 lecturas. Una cosita aquí que les quiero compartir es María en la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, que aparece aquí en la lectura 36, porque ellos sacaron, o sea, María le dicta a Luisa el libro más corto, pero después le da como apéndices lo que faltaba y parte de eso era la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Quiero mostrarles cómo narra ella la pérdida de su hijo Jesús. Entonces dice, quebrantados por el dolor, regresamos apresuradamente preguntando con ansia a cuántos encontrábamos. Es cuando Jesús se pierde en el templo de 12 años y ya lo que pasa es que las costumbres de ellos eran que caminaban de un lugar a otro. Ellos tuvieron que ir primero pues iban, ya Jesús tenía 12 años, entonces los hombres iban por un lado, por un camino, las mujeres por otro, y entonces no podían ir juntos. Además, los niños podían estar o con el papá o con la mamá, no había reglas para eso. Entonces, cuando ellos regresan a Nazaret, después de llevar a Jesús al templo, San José se va por un lado y María se va por el otro, y cada uno piensa que Jesús está con el otro. Entonces, eso explica ella en el libro. Entonces, cuando llegan y se encuentran ya en Nazaret, entonces se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. María sufre mucho y ella dice que es como que siempre estaba esperando, sabía que él iba a morir, pero no sabía era cómo ni cuándo. Entonces decía, puede ser ahora. Y se angustia, empieza a buscarlo, entonces se devuelven. Cuando ellos se devuelven, entonces dice, ella María les preguntaba a la gente que veía, esta partecita se las quiero leer del libro, es para que miren la hermosura del libro, de lo que hay, de las palabras de ella y de cómo ella le preguntaba a la gente que si habían visto a ese niño. Entonces dice, a cuantos encontrábamos le preguntábamos con ansia, díganme si han visto a Jesús nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin él. Y llorando lo describíamos. Él es todo amable, sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón. Su mirada golpea, rapta, encadena. Su mirada golpea, rapta y encadena. Sus bellos ojos azules resplandecientes de luz y hablan al corazón. Que es una descripción que uno no hace de una persona. Dice, sus bellos ojos azules resplandecientes de luz hablan al corazón. Su mirada golpea, rapta, encadena. Su frente es majestuosa. Su rostro es bello, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima desciende hasta el corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos rizados y como de oro finísimo lo hacen hermoso, gracioso. Todo es majestad, dignidad, santidad en él. Él es el más bello entre los hijos de los hombres. Esa es la descripción que María hace de Jesús en este libro cuando se le pierde. Y yo siempre digo cuando hablo de esta parte, porque es que me fascina, me encanta cómo lo describe ella, y si uno se pudiera a meditar en cada frasecita de que ella dice, él es todo amable,
sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón. Uno cómo se imagina esa mirada de Jesús. Su mirada golpea, rapta y encadena. Imagínense la mirada de Jesús. Su frente es majestuosa, su rostro es bello, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima desciende hasta el corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos rizados. Entonces uno va como cada frasecita se queda ahí un rato, se queda un rato como tratando de comprender, wow, como así esa voz que desciende hasta el corazón, suave, encantadora, dulce, pero a la vez firme, como, ay, es que es muy bello como ella lo describe. Endulza todas las amarguras, sus cabellos rizados, como de oro finísimo, lo hacen hermoso, gracioso. Todo es majestad, dignidad, santidad. Yo digo, siempre molesto cuando hablo de esto, porque es que de verdad que yo lo haría. Si yo me encuentro una persona como María, que María tenía que llamar la atención, no la llamaba por la belleza física de lo que el hombre conoce. Es una belleza, María la tenía muy hermosa, pero que llega es al corazón, porque María era muy, muy sencilla, pasaba como una persona simple, pero aquellos que tienen, como dice la bienaventuranza, los limpios de corazón verán a Dios. Esos a ellos no les parecía insignificante y siempre llamaba la atención a quien era limpio de corazón. Entonces yo digo, si una mujer como María, hermosa, dulce, amorosa. Ella también tenía su voz, su mirada, todo en ella, porque María es un Jesús viviente. María es el reflejo de Jesús. María vivía esa imagen y semejanza que Dios le dio al hombre en el paraíso terrenal. Entonces viene una mujer como María y me dice con una voz suave, amorosa, dulce, y me pregunta porque si he visto un personaje como ella describe, yo me quedo como en éxtasis y le digo, mire, ¿sabe qué? Yo no lo he visto, pero yo lo quiero ver. Entonces me le pego y yo le ayudo a buscarlo, porque en realidad yo quiero ver esa persona que usted acaba de describir, porque esa descripción me mató. Entonces, eso le diría yo, no sé cómo no le dijeron eso a María en ese momento. Le decían que no y no le paraban ni bolas a ella. Increíble. Bueno, ahora lo último ya del libro, que es la última lectura, como para mostrarles cómo ella nos enseña a vivir lo que ella vivió, cómo ella va diciendo y narrando las cosas que ella vivió. Dice, por ejemplo, las bodas de Caná. En lo mejor del banquete faltó el vino y mi corazón de malde se sintió consumar de amor. Lo corté porque no vamos a leer desde el principio, porque fueron a la boda. Ella dice que el hijo quiso ir para hacer grandes cosas. Entonces aquí dice ella, en lo mejor del banquete faltó el vino y mi corazón de malde se sintió consumar de amor, porque quiso prestar ayuda. Y sabiendo que mi hijo todo podía, con tono de voz suplicante, suplicante, pero segura de que me habría escuchado, le digo, hijo mío, los esposos no tienen más vino. Y él me responde, no ha llegado la hora mía de hacer milagros. Por eso él en la Biblia dice, mujer, no ha llegado mi hora, no ha llegado la hora de hacer milagros, de hacerme mostrar públicamente de que puedo hacer milagros. Entonces, no ha llegado la hora mía de hacer milagros. Y dice la Virgen, y yo sabiendo que de seguro no me habría negado lo que le pedía, digo a los que servían la mesa, hagan lo que les dice mi hijo. Hagan lo que les dice mi hijo y tendréis lo que queréis. Más bien tendréis de más y sobreabundante. Entonces dice María, ella contesta, hagan lo que mi hijo les dice, ¿no? Que es lo que conocemos en la Biblia. Y ella dice,
que contestó, hagan lo que mi hijo les dice y tendréis lo que queréis, más bien tendréis de más y sobreabundante. Hija mía, en estas pocas palabras, yo daba una lección la más útil, necesaria y sublime a las criaturas. Yo daba una lección la más útil, necesaria y sublime a las criaturas. Yo hablaba con el corazón de madre y decía, hijos míos, ¿queréis ser santos? Haced la voluntad de Dios. Espérate que entró un mensaje, entonces estaba mirando qué era. ¿Hay algo que me quieran decir? ¿No? No, no, está bien, Bueno, adelante. bueno. Hijos míos, ¿queréis ser santos? Haced la voluntad de mi Hijo. No os apartéis de lo que Él dice, de lo que Él os dice, y tendréis su semejanza. No apartéis de lo que Él os dice y tendréis su semejanza, su santidad en vuestro poder. O sea, Él no estaba solamente diciéndole a los de María, diciéndole a los de las bodas de Caná, porque Dios cuando habla, habla para todos, no para una sola persona. Entonces María igual estaba diciéndonos a nosotros, hagan lo que mi hijo les dice. Fueron las únicas palabras dirigidas de María a nosotros, sus hijos, en la Biblia. Hagan lo que mi hijo les dice. Entonces, por eso ahí dice ella que es una lección de cielo, es una lección sublime, y que él está diciendo, hijos míos, ¿queréis ser santos? Haced la voluntad de mi hijo. No os apartéis de lo que él os dice, tendréis su semejanza, su santidad en vuestro poder, su santidad y su semejanza, la semejanza de Dios, la santidad de Dios como la tenía María. Si hacemos la voluntad de Dios como ella la vivió, como ella, no, ya Jesús habla del vivir más que el hacer, que es una diferencia. ¿Queréis que todos los males cesen? Haced lo que os dice mi hijo. ¿Queréis que todos los males cesen? Haced lo que os dice mi hijo. ¿Queréis, o sea, los males cesan si hacemos la voluntad de Dios? Llega el reino de Dios a la tierra. ¿Queréis alguna gracia, incluso difícil? Haced lo que dice y quiere. ¿Queréis alguna gracia, incluso difícil? Haced lo que os dice y quiere. O sea, la voluntad de Dios. ¿Queréis también las cosas necesarias para la vida natural? Hagan lo que dice mi hijo, porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla, su palabra encierra lo que pedís. Vuelvo y les digo, hagan lo que dice mi hijo, porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla, su palabra encierra lo que pedís y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. ¿Cuántos se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desventurados, miserables, no obstante que ruegan y ruegan, pero como no hacen lo que dice mi hijo, nada obtienen? Vuelvo y les leo. ¿Cuántos se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desventurados, miserables, no obstante que ruegan y ruegan? Pero como no hacen lo que dice mi hijo, nada obtienen. El cielo parece cerrado para ellos. ¿Se acuerdan una frase que dice Jesús en el Evangelio? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Porque Él no quiere que nosotros estemos pidiendo y no haciendo lo que Él quiere. Yo decía, es como yo lo he pensado, nosotros somos los hijos de Dios y esos hijos que piden y piden, pero son desobedientes, hacen lo que les da la gana, no hacen caso al papá, no obedecen las normas de la casa simples, entonces se vuelven hijos pesados, hijos que cuesta trabajo como como quererlos,
como complacerlos, como, porque es que todo el tiempo están haciendo todo lo contrario, están haciendo al papá sufrir y no obedecen, no hacen lo que quieren y piden y piden y piden y piden. Entonces, por eso muchas veces nosotros pida y pida y pida y pida y no se nos da, porque no estamos buscando agradar a Dios lo que Él quiere, y lo que Él quiere es que dejemos el pecado, que hagamos caso a lo que Él nos ha enseñado, que todo lo que Él nos ha enseñado es un bien para el alma. Ya nos hemos dado cuenta con el perdón el daño tan grande que hace el pecado en nuestras almas. Entonces, hay que apartarnos del pecado para poder y hacer lo que Él quiere. Entonces, aquí dice ella, esto, ¿cuántos se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desventurados, miserables? No obstante que ruegan y ruegan, pero como no hacen lo que dice mi hijo, nada obtienen. El cielo parece cerrado para ellos. Esto es un dolor para tu mamá, porque veo que mientras ruegan se alejan de la fuente donde residen todos los bienes, como es la voluntad de mi hijo, donde residen todos los bienes. Mientras ruegan, se alejan de la fuente donde residen todos los bienes, como es la voluntad de mi hijo. Es que no hemos comprendido lo grande que es esta voluntad de Dios para nosotros. Jesús habla en los escritos que si nosotros comprendiéramos lo que es hacer esa voluntad y vivirla, si comprendiéramos lo que vale, dice que haríamos competencia en ver quién la vive más, quién la hace más, quién obedece más, pues mejor dicho. Entonces los sirvientes hicieron exactamente lo que les dijo mi hijo, es decir, llenen las tinajas de agua y llévenlas a la mesa. Mi querido Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito. Oh, 1000 veces bienaventurado quien hace lo que Él dice y quiere. Con esto mi hijo me daba el honor más grande, me constituía reina de los milagros, porque fue a ella la primera que le hizo el milagro. Por eso quiso mi unión y plegaria al hacer el primer milagro. Él me amaba demasiado, tanto que quiso darme el primer puesto de reina también en los milagros, y con los hechos lo decía, no con palabras. Si quieren gracias, milagros, vengan a mi madre. Yo no le negaré jamás nada de lo que ella quiere. Es una lectura, hay falta, ¿no? Ahí sigue más, pero yo voy a parar aquí. Es una lectura que a mí me parece tremenda. Todas las de la Virgen son tremendas porque ella nos dice cosas bellísimas, nos hace entender muchas cosas que son necesarias para nosotros vivir esta divina voluntad, para obedecer a Dios en lo que Él nos pide. Y ya para concluir, les quiero contar algo que tiene que ver con las bodas de Caná y la Santa Misa. La Santa Misa, que también yo la explico, tengo el libro, he hecho talleres también de la misa o conferencias. Aquí con ustedes lo vamos a hacer, ya Marisa me invitó, pero más adelante será. Miren, les digo lo siguiente. En la misa hay una parte en que el sacerdote echa una gotica de agua en el ofertorio. La gota de agua, la echan en el cáliz. Ya está el vino servido y cogen una gotica de agua y la echan al cáliz. Esa gota de agua representa a todos nosotros. Somos todos los seres humanos. Estamos en esa gota de agua. Y el vino está servido, todavía no consagrado, echa el sacerdote la gota de agua. En el momento que echa la gota de agua, él hace una oración que en este momento no la tengo acá, pero es más o menos que dice que esa gota unida al vino representa o es símbolo de la vida divina, que él se hace hombre y se toma nuestra condición humana para darnos a nosotros la condición divina. Es eso lo que dice el sacerdote cuando echa esa gota de agua al vino.
y luego es consagrada. Estamos nosotros ahí con Él, siendo consagrados con Él. Estamos en Él y en Él y con Él somos consagrados. Están consagrando todos nuestros sacrificios y todo lo que hacemos. Siempre y en cada misa sucede. Entonces, en esa gota de agua, fíjense que en las bodas de Caná, ¿qué hizo Jesús? Transformó el agua en vino. ¿Y qué dijo María? Hagan lo que mi hijo les dice. La divina voluntad es exactamente eso. Nosotros vamos leyendo la divina voluntad, penetrando en la divina voluntad, y Jesús dice que esos escritos tienen, y él habla como diciendo que la parábola del sembrador, que es otra cosa que a mí me encanta explicarla, porque es muy importante para nosotros entender la palabra de Dios. Y eso, o sea, él en los escritos dice que es semilla, porque la palabra, la semilla que tira el sembrador es la palabra de Dios. Y la semilla, dice Jesús, que los escritos de la divina voluntad es una semilla de la palabra de Dios más pura, más fecunda, y que tiene la virtud de transformar al alma en Jesús, esos escritos. Entonces, ahí mismo, la parábola del sembrador, que es la que nos muestra cómo sucede eso, es ahí donde esos escritos están hechos para eso, para transformar al alma en Jesús y para llevar al hombre a su estado de origen. Entonces, ahí es donde yo les decía o entendía que la parábola, las bodas de Caná significan eso. Nosotros somos el agua. Si hacemos lo que mi hijo les dice, que es la voluntad de Dios, a través de esos escritos, el conocimiento, nos transformamos en Jesús. Entonces es el agua transformada en vino por hacer lo que mi hijo les dice y quiere. Esa es la conclusión y hasta ahí pues acabamos la conferencia de hoy. ¿Listo, Marisa? Ya Listo, podemos. Silvia. Lo que te decía hace ratito es que cuando mencionaste que me ibas a mandar el libro completo, entonces sí, pero también Sarita me envió todos los audios, los 37 audios del libro y los PDFs. Ah, Solo bueno, que entonces tú me ya los los acaban de tienes. enviar hace unos días y estoy meditando en cómo los voy a compartir, porque si los comparto uno cada día, la gente no va a tener tiempo para meditar. Entonces estoy pensando si comparto uno a la semana o uno un lunes, otro el miércoles y otro el viernes, pero no sé, estoy pensando cómo va a ser de más provecho y en qué grupo lo voy a compartir. Entonces, Bueno, pues, eso es lo que estoy como meditando. tú quieras. Yo le pedí, yo tengo también el libro completo de una Ujú. vez, Ok, porque nosotros recomendamos leer el libro en la semana de mayo. Lo que pasa es que es mucha cosa lo que ella enseña. Son libros que hay que meditar, lecturas que hay que repasar, que releer, volver a leer. Entonces, todo el año dura uno leyendo el libro de la Virgen. sí, entonces hacemos esto. Me mandas todo el libro, comparto el libro, pero las lecturas las voy compartiendo de poco a poquito para que se puedan ir meditando, porque son lecturas que no se captan por completo con una o dos leídas, sino que las tienes que como que se tienen que asentar en tu mente. Sí, así es. Listo, sí, señora. Tal Listo, cual bueno, como tú lo dices. qué Pero es una gracias. riqueza ese libro. Es una Sí, bendición para nosotros que nos toque esta época, este libro que la Virgen nos quiere compartir. bueno, pues estamos listos para preguntas. Los que están en Zoom, si quieren escribir sus preguntas acá en YouTube, ya hay preguntas. Ah, Cristina López dice, ¿cómo empezar a ejercitarse para vivir en divina voluntad? ¿Cómo yo diría que el perdón. Vuelvo al perdón. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, nosotros empezamos la Divina Voluntad con el libro de las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el libro que le reveló
Jesús a Luisa también de su pasión hora por hora. De hecho, nosotros lo hacemos diariamente, una hora de la pasión. No es una hora por reloj, es la hora que él vivió, porque él está desde las 5 de la tarde del Jueves Santo hasta las 5 de la tarde del Viernes Santo, que lo bajan de la cruz. Y María llega al cenáculo y vive un momento muy doloroso para ella. Pero más que todo es que ese libro de las horas de la pasión nos va introduciendo a nosotros en lo que es, lo que hizo Jesús por nosotros, cómo Él se entregó. No tenemos ni idea, o sea, hasta que uno lee estas horas de la pasión, entiende el amor de Dios, entiende una parte, ¿no? Porque es que es muy grande, pero entiende una parte de cómo Él se sacrificó por nosotros, todo lo que hizo, cuánto nos amó en esa pasión, y todo lo hizo para nosotros y por nosotros. Entonces, las oraciones que Jesús le hacía al Padre, va uno conociendo qué es la reparación, cómo repara Jesús, los pecados nuestros, cómo se ofrece el valor del sufrimiento, muchas cosas importantes. Y uno va leyendo. Está el libro de la Virgen, es el primero que les diría yo, porque María nos introduce muy bien en la divina voluntad con el libro de ella, porque ya habla directamente de la divina voluntad, de cómo ella la vivió, y nos va diciendo y nos va pidiendo que hagamos lo que ella nos está enseñando en el libro. Entonces nos va guiando como una mamá lleva a su hijo y le va enseñando a vivir como vivió ella en la tierra, y nadie mejor que ella ha vivido la divina voluntad, o sea que nadie mejor que María nos introduce en la divina voluntad. Entonces este libro se puede volver en un libro de cabecera, muy importante para estarlo meditando, y a uno le pasa mucho que está viviendo una situación cualquiera, coge el libro y lo lee, o va en una lectura y encuentra respuestas de lo que uno necesita, de lo que está viviendo con el libro de la Virgen. Es muy frecuente que nos pase eso. Yo diría con el libro de la Virgen. Y luego nosotros recomendamos a la gente, y muchos grupos que de la Divina Voluntad recomiendan a la gente es empezar con el volumen 11, porque en los 10 primeros volúmenes Jesús habla todavía de la santidad humana, habla de las virtudes, habla poco de la divina voluntad y de un proceso en que fue llevando a Luisa, que para enseñarnos a nosotros también, pero a partir del volumen 11 ya habla mucho más de lo que es la divina voluntad. Entonces es como para que uno se engolosine, porque la divina voluntad es espectacular, es lo más alto, lo más grande que le ha dado a la humanidad. Primero le mandó la divina misericordia a través de Sor Faustina, y ahora nos manda la divina voluntad a través de Luisa. Y es ya el culmen de lo que el hombre, o sea, ya después de esto, sí, nada. Y se da uno cuenta que la Biblia está llena, llena, llena de citas o de explicaciones de la venida del reino y de la divina voluntad. Entonces uno va complementando todo con la divina voluntad, va entendiendo, va aprendiendo a ver todo en un conjunto. Entonces, yo diría Horas de la Pasión, Libro de la Virgen y volumen 11, como para entrar ya en la divina voluntad. Ok. Denise, puedes leer. Creo que aquí hay Sí, una ya. creo que, a ver. Bueno, hay un agradecimiento de Cindy, que es de Colombia. Me dice: muchas gracias, Silvia, por la charla muy buena y gracias por terminarles. Aquí en Colombia es hora de descanso, mañana debemos madrugar. Bueno, te da las gracias. No, aquí no es la 1, ¿sí? No, aquí son las 10 Bueno, de no la noche. sé, ella es de Colombia, dice que Es las 10 de no, la que ella noche. tiene que madrugar mañana. Ah, bueno, eso sí. Sí. Bueno, entonces aquí está Narlis Angulo pregunta, ¿cómo sanar la imagen paterna para tener una total confianza en Dios? Saber descansar en su divina voluntad. ¿Sanar la imagen materna? Paterna. ¿Paterna? ¿Imagen? Sí, Será se me está yendo la voz.
Bueno, todo eso lo hemos explicado con el perdón. Nosotros necesitamos sanar, entonces hay que perdonar a los papás. Miren, una de las cosas con la Virgen María, importante, hay mucha gente que no puede querer a la Virgen, que la tienen a distancia, que no se pueden acercar a ella porque no han perdonado a las mamás. O sea, la mamá le da a la persona una imagen materna, como el papá una figura paterna. Entonces, yo me acuerdo de un señor que a mí me decía, yo soy cristocéntrico, yo todo es con Cristo, yo no puedo con la Virgen. Y entonces le pregunté, ¿y cuál es tu relación con tu mamá? Ave María, dijo ella, yo claro, tienes que perdonar a tu mamá para que puedas ver a la Virgen como una mamá y acogerla como madre. Por lo general sucede eso. Entonces hay que perdonar a los papás, cada uno de cada cosa que recordemos nosotros que nos ha lastimado y luego empezar a trabajar las herencias transgeneracionales para limpiar la familia de esas herencias y entonces ahí nos vamos preparando, pero todo se puede hacer en un conjunto, no es necesario, yo sé que es largo el perdón y la ley divina voluntad pues son 36 libros más la Virgen más, sí, yo siempre les he dicho a la gente, uno tiene que tener prioridades y tiene que escoger y la divina voluntad es la perla preciosa, a veces dice Jesús, vendo todo lo que tengo y para comprar la perla preciosa. Es la perla preciosa. Hay muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, que son hechas por seres humanos muy santos y muy buenos, pero es que esto es dictado directamente por Dios a nosotros, para este tiempo, para que nos preparemos para la venida del reino que ya está próxima y también para este tiempo de tribulación, para que podamos vivir este tiempo de tribulación. Entonces, y nos está dando herramientas como la del perdón el perdón y los desates que nos ayudan a salir de muchas cosas para poder vivir esto. Entonces, pues yo les aconsejo, pero es mi consejo, ustedes ya pues tienen el libre albedrío y su voluntad para hacerlo lo que les parezca conveniente, pero el perdón y la divina voluntad, con eso uno tiene todo, todo y todo para este tiempo y para el que viene después, que es el reino. Bueno, esa es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no hay preguntas, ya solo hay comentarios. Agradecimientos en Zoom de Ajá. Fernando Velázquez. Muchas gracias, Silvia, por la charla. Sí, y acá en YouTube también, Delia Sotomayor Cabanillas. Bendecida tarde. Silvia nos debería de dar más temas porque nos explica todo muy bien y es un gusto poder escucharla. Muchas gracias. Gracias. Dios las bendiga. Rocío Adrián, también muchas gracias. Y nuestra mamita María siempre amando e instruyendo a sus hijos. Bueno, sí, pero vamos a seguir teniendo Silvia aquí para rato. Miren, en Bueno, noviembre la vamos a tener el miércoles 13 y el miércoles 20, perdón, en septiembre. Miércoles 13 y miércoles 20 de septiembre, precisamente con la divina voluntad. Y el año que entra, en 2024, la vamos a tener 6 miércoles, empezando el 7 de febrero, con el taller acerca de la misa y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. sí, Entonces, señora. Así quedamos. así quedamos. O sea que te vas a tener que cuidar muy bien la garganta. No, ya estoy muy bien y voy a estar mejor. Ya estoy bien, ya estoy saliendo de todo eso. Eso era parte de una purificación, parte también de un proceso mío que ya llevaba años con eso, pero ya, gracias a Dios, ya estamos culminando. Y mírame la voz ya muy distinta. Sí. Bendito sea Dios, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, bueno, mira, sí, Denise, te tienen una pregunta ahí en A Zoom. ver, dice Gloria Reyes, pregunta si le podremos tener el libro de PDF. Buenas noches, gracias y bendiciones. ¿El libro de qué? Sí, En el libro de PDF. Sí, pues está en PDF, el ¿verdad? libro que estás, que me vas a enviar. Sí, Ah, sí. si puede enviar un correo electrónico a apostolado para sanación @gmail.com,
si es que no están en los grupos de WhatsApp, porque si no los vamos a compartir en los grupos de WhatsApp del apostolado. Pero si no está en ningún grupo, nos manda correo ahí otra vez apostoladoparasanación@gmail.com y se lo podemos enviar y de pasadita le enviamos enlaces para que entre en los grupos de WhatsApp. Sí, ya se lo estoy mandando a Marisa por el WhatsApp para que ella ya lo tenga. El libro completo. Este es el libro completo porque, sí, Sara también me lo mandó. Yo le dije, no, a mí no me manden las lecturas separadas, sino el libro completo para tenerlo de una vez todo ahí. Pero Marisa lo maneja como ella quiere, ¿no? Si les Sí, no, parece así, está bien. lo voy a compartir todo y luego voy a ir compartiendo, así como me lo envió Sarita, parte por parte con su audio, Ujú. despacito para que vaya quedando bien Sí, plasmado en las sí, mentes de cada uno. Entonces yo lo voy a compartir en los grupos de oración y se lo voy a pasar a Denise para que lo comparta en los grupos de misas por el linaje. sí, señora. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias y no hay nada No, más que ustedes. agregar. No, es un placer siempre tenerte con Sí, nosotros. gracias, Silvia. Gracias, para mí también. Muchísimas gracias por invitarme. Qué pena es que les llego un poquito tarde, pues es que siempre algo se me presenta en el momento en que ya tengo que entrar. Entonces, bueno, bendito Dios, aquí estamos. Bueno, Trataré entonces, la pues próxima vez de llegarles más tempranito, estar más No, lista antes, que siempre algo sale. no te preocupes. Esta es tu casa, también es tu apostolado. Gracias. Bueno, y antes de pasar a la oración de protección final, los queremos invitar a que nos acompañen en los siguientes eventos del apostolado. Este domingo tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del apostolado. Este próximo martes tenemos Rosario con el apostolado del Rosario y del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe y lo transmitimos por el canal de YouTube y la página de Facebook del apostolado del Rosario y del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. El próximo miércoles tendremos con nosotros al padre Raimundo Mena y él nos va a hablar acerca de cómo es el triunfo del corazón inmaculado de María. Y bueno, pues los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. El próximo jueves tenemos adoración. Recuerden que todos los jueves a las 7 de la tarde, solo que hoy se empalmó, el padre Jesús Leonardo Rebollo León nos pone adoración al Santísimo a las 7 de la tarde y la transmite por el canal de YouTube del apostolado y también reza el rosario a esa hora. Bueno, entonces esperamos contar con su presencia en todos los eventos. Y Denise, pasamos contigo para Sí. hacer la oración de protección final. Amén. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de tu Hijo bendito y nuestro Señor, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias y nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestra familia y nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, entonces están preguntando en YouTube, están preguntando cómo entrar a los grupos de WhatsApp. Pueden, por favor, escribir un correo a apostoladoparasanación@gmail.com. Ya se los escribí ahí. Y
con mucho gusto les enviamos los enlaces para que entren en los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy bendecida noche. Gracias, Silvia. Saludos a Con Sarita. gusto. Muchas Ujú. gracias. Bueno. Y bueno, que tengan todos una muy bendecida noche. Bendiciones. Gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Con gusto. Hasta Hasta luego. luego.